Shalom, amada comunidad. Somos la familia Carrión Fonseca. Mi nombre es Juan José Carrión y mi amada esposa Alejandra Fonseca. Espero que se encuentren muy bien. También tenemos dos pequeñas hijas, una de 5 y otra de 2 años, Estefanía y Bianca. Ya se encuentran en este momento descansando, les mandan muchos saludos. Tenemos el honor y la honra de presentar esta noche la Parashá en casa, la número 7 del año 5784, la Parashá Vayetse, y salió, que traduce y salió. Esta Parashá está contenida en la Torá, en el libro de Bereshit, en el capítulo 28, versículo 10, al capítulo 32, versículo 2. La Haftará está contenida en Oseas capítulo 11, versículo 7, al capítulo 12, versículo 12. Y la Vijasha Yohanan, capítulo 1, versículo 43 al versículo 51. Nosotros, cuando nos presentaron y nos dijeron que debíamos presentar la Parashá Vayetse, nos sentimos primero muy contentos y honrados, pero también nos causó mucha curiosidad el nombre de la Parashá y salió, porque lo primero que nos preguntamos con mi esposa fue quién salió, a dónde salió, por qué salió, y aquí se fundamenta nuestro estudio realmente dentro de la Parashá. Para esto, pues hicimos una tabla de contenido que ya la explicará mi esposa, pero antes vamos a realizar una oración que está a cargo esta noche de mi esposita. Gracias, Entonces, amor. dale. Así es, amada comunidad. Queremos en esta noche poner en manos del Eterno esta enseñanza y esta palabra que nos está entregando nuestro amado Señor. Padre amado, primeramente queremos darte gracias, Señor, porque nos tienes aquí sentados frente a ti, Padre, dándonos la oportunidad de poder aprender más de tu palabra y de esta manera enseñarla, Señor. Tocar corazones, tocar hogares, Padre eterno. Toma el control esta noche de estas palabras, de tu enseñanza, Señor. Haznos instrumento para poder dar a conocer este gran mensaje que tú nos entregas en esta palabra, Señor. Te queremos pedir, Señor, y poner en tus manos nuestro pueblo Israel, Señor. Sabemos lo que están viviendo en este momento, Padre. Cuida y protege a todas las personas que se encuentran en este momento privadas de la libertad, Señor. Cúbrelas con tu talit. Cuida a aquellos niños que se encuentran lejos del seno de su hogar, Padre. Protégelos, Señor. Dale sabiduría, dale entendimiento, dale estrategia a todos aquellos soldados de las fuerzas de defensa de Israel, Padre, para que tú los guíes a la mejor paz, al mejor shalom que todos queremos para Israel, Señor. Te lo pedimos por los méritos de tu amado Hijo Yeshua. Amén y amén. Amén. Bueno, así es. Como hablábamos con mi esposo, dentro de la parashá nosotros tomamos 6 momentos muy importantes, los cuales fueron base para el estudio de esta parashá. En el análisis de esta porción, vimos 6 momentos importantes, los cuales queremos retratarlos en la siguiente presentación. El primer momento de ellos es cuando Jacob huye de su hermano Esaú a causa del engaño causado por el robo de la bendición, que ya todos lo sabemos. El segundo momento que vimos muy importante fue el sueño que tuvo Jacob al momento del viaje que emprendió desde Beersheba hasta Harán. El tercer momento es la promesa que ha hecho Jacob a Elohim en el proceso, en el momento en que despierta de aquel sueño. El cuarto fue cuando Jacob llega a la casa de Labán y vive allí, y todo lo que transcurre la historia viviendo con Labán y con sus hijas. El quinto momento es la gran historia que tiene el matrimonio de Lea y de Raquel. Y por último, tenemos la historia de Jacob cuando huye de la casa de Labán, todo lo que encierra este gran momento. Entonces, vamos a ver en la siguiente presentación, la cual presenta como tal la huida de Jacob de su hermano Esaú. Bueno,
En este primer momento, como lo decía mi esposita amada, Jacob huye de su hermano Esaú por el engaño causado. ¿Cuál es el engaño causado? Pues no es más que Jacob le roba la bendición a Esaú. Este robo, esta bendición lo orquesta con su mamá Rebeca, pues Rebeca, su hijo favorito era Jacob. Ella quería que él tuviera la bendición. Cuando Esaú se entera que él le ha robado la bendición a causa de este engaño, él estalla en furia y lo único que quiere es asesinar a Jacob. En ese momento Rebeca escucha que él lo quiere asesinar y le advierte a Jacob que huya, que se vaya para Padán, para Harán, para casarse y que no se quede aquí porque pues realmente el panorama no es muy bueno. Jacob sale con sus pertenencias y va por su camino hacia Padán Aram, pero a él lo sigue Elifaz. ¿Quién es Elifaz? Elifaz era el hijo de Esaú. Esaú le da la orden a Elifaz de que asesine a Jacob. Esto lo podemos ver en el Midrash dice en el libro de Bereshit, página 194, pero Elifaz decide no matar a Jacob. Realmente él lo sigue y cuando lo alcanza lo que hace es robarlo, despojarle de todas sus vestiduras y lo deja totalmente despojado de cualquier prenda y de cualquier material que él tenga. Jacob se asusta mucho y lo que hace es sumergirse en un río y pedir a Hashem que por favor le ayude. En ese momento pasa un jinete y ese jinete se ahoga en ese río. Jacob ve la oportunidad, toma las ropas del jinete, las lava, se las pone, pero se llena nuevamente de miedo. Cuando él se llena de miedo, ¿qué es lo que hace? Se oculta. Y pues nosotros siempre pensamos que pues los pasajes de la Biblia todos como muy rápido, pero realmente esto no fue tan rápido. Cuando él se oculta por medio miedo a pensar que, que él lo culparon del asesinato de ese jinete. Y ese ocultamiento dura 14 años. Es decir, él se oculta durante 14 años en su camino, pero en esos 14 años se dedica a estudiar Torah. Es decir, Jacob realmente se acerca a la Torah y se acerca a su primer peldaño dentro de su crecimiento en el camino que Hashem le quiere mostrar. Y aquí es donde empieza la enseñanza, ¿no? Entonces, sigamos con la otra imagen. En la otra imagen vemos nuestro segundo momento. El segundo momento muy importante que también vimos dentro del estudio de la Parashá fue el sueño que tuvo Jacob cuando llegó al monte Amoriá. ¿Qué pasó? Él salió de Beersheba, pasó todo lo que mi esposo acaba de contar, duró 14 años haciendo su estudio de Torah, cuando él ya decidió llegar de pronto a la casa de Labán. En ese momento, él decide devolverse de nuevo al monte Amoriá porque él cayó en cuenta que había pasado por este gran lugar que era sinónimo de, o era muy importante para su abuelo Abraham y para su padre Isaac. Por tanto, él decide volverse a hacer oración en este lugar. Sí, una precisión, esposita. En el monte de Moría, pues, hacían tefilot Isaac y Abraham. De hecho, en ese mismo monte, Abraham iba a sacrificar a Isaac. Así es. Si quieres, así continúa. Es. Gracias, amor. En ese momento, él decide devolverse, pero el Señor hace algo muy especial con él y es que la devuelta la hizo más corta. Es decir, que él quería que llegara pronto allí al monte Amoriá. ¿Qué pasó? Cuando él llega esa noche a hacer su oración, el Señor vuelve a hacer de nuevo algo muy especial con él y hace que la noche llegue rápido para que él pueda descansar allí. Él toma 12 piedras del altar donde Abraham iba a realizar el sacrificio con su hijo Isaac. Él toma las 12 piedras y se protege alrededor como para protegerse de los animales salvajes, para pasar la noche allí. Esa piedra al final se convierte en una sola que se convierte en la almohada con la que él descansa. Esa noche él duerme y quiero traer en este momento la palabra en el capítulo 28, versículo 12, el sueño que tuvo él. Quiero precisar lo siguiente. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Elohim. En el sueño
Adonai estaba de pie junto a él y le decía: Yo soy Adonai, el Elohim de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur, de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Claramente, ¿qué está diciendo o qué podemos interpretar en la palabra? El Señor va a estar con Jacob en todo momento, desde el momento en que él sale de la casa de sus padres hasta el momento en que va a llegar a la casa de Labán. Le asegura y le da la promesa de que estará con él en todo momento. Muy bien. Un aporte para lo que decías de las 12 piedras, que representaba las 12 tribus, ¿no? Ah, sí. Entonces, digamos que esa era esa partecita. Sí, 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 sí. Nosotros tuvimos una visita a la comunidad del rabino Joseph Armon y tuvimos la oportunidad de tener este libro que lo estamos leyendo muy juiciosamente. Es una lectura muy interesante. Se llama Alrededor del mundo con la Biblia y él toca un tema de esta parashá en este libro. En la página 67, él dice lo siguiente respecto a los sueños que tuvo Jacob en el monte Moriah. Entonces dice, incluso cuando Jacob sueña con una escalera que llega al cielo, es fundamental ponerla en el suelo, empezar desde abajo y ascender, porque entiende que para llegar al cielo se necesita una escalera con peldaños. Aquí es donde yo les decía, los primeros 14 años es un peldaño. Después él se va hasta Harán, cae en cuenta, se devuelve al monte de Moriah, duerme, sueña con ángeles y ahí el Señor le da una promesa, él le asegura que va a estar con él, que esté tranquilo. Ese es otro peldaño donde él ya empieza a entender algunas cosas y es que esta parasha nos enseña algo a profundidad que vamos a tratar más adelante, que va a hablar del engaño, pero no me voy a ir hasta allá. Un lento desarrollo que trae un rápido cambio. Por cierto, incluso desde los sueños puedes conocer la realidad o al menos como señal para crear la realidad. Esto nos indica que nosotros debemos entender las señales que nos da el Señor. En cada momento, no solo en los sueños, Él te habla en todo momento y debes entender qué es lo que está tratando de decirte el Señor. O sea, no presionar las cosas y a veces las cosas que queremos con tanta fuerza y no se dan, no es porque realmente no las merezcamos, sino porque tal vez no es el momento o no es lo conveniente para ti. Vuelvo y cito. Como se puede ver con Jacob, quien primero sueña con ángeles y luego se va a trabajar para Labán, después de años de trabajo, sigue soñando, pero esta vez con ovejas manchadas y rayadas. Luego se da cuenta que en vez de soñar con ángeles y cosas espirituales, comenzó a soñar con animales. Entonces comprende que debe regresar a su origen. Aquí también es importante lo que yo les hablaba de las señales, vuelvo y cito, lo interesante es que cuando regresa y ve ángeles, en realidad, cuando él ya se regresa de toda la historia, tal vez porque ya estaba casado, era perfecto en su alma, mientras que en el sueño de los ángeles tuvo lugar cuando era soltero aún, todavía era un soñador del futuro. Eso era lo que queríamos hablar en la parte de los sueños de Jacob. Igualmente, Perdón, sí, hay algo más. igualmente hay dentro de las visiones que él tiene, en el estudio de esta porción, nosotros, dentro de lo que pudimos investigar, estas visiones como profecías que él vivió, tuvo una de ellas que nos pareció muy interesante, la estuvimos analizando muy bien con mi esposo, y fue el ascenso de los ángeles en esos sueños. Diferentes ángeles ascendían cierto número de escalones y representaban diferentes profecías. Una de ellas que nos llamó mucho la atención y trayéndolo de pronto al mundo actual es el ascenso del ángel de Edom, que representa nuestro exilio actual. Este ángel, en la visión que él tuvo un ascenso interminable, un ascenso indefinido. En este ascenso, Jacob no lo vio caer como a los demás ángeles, por lo cual en ese momento Jacob se asustó y le preguntó al Señor, le preguntó, ¿este exilio será interminable? Por lo que el Señor le preguntó a Hashem, le aseguró lo siguiente: aun si el ángel asciende tan alto como las estrellas, yo mismo lo bajaré cuando llegue el momento.
quiero hacer una precisión ahí, es que si traemos al mundo actual toda la situación que estamos viviendo con nuestro pueblo de Israel, bien sabemos que esto no va a durar toda la vida. Sabemos que nuestro Mesías va a llegar pronto y que Él nos va a traer la salvación para todo nuestro pueblo, para todos nosotros. Entonces este exilio no va a ser para siempre. Él siempre va a estar con nosotros, nos va a estar acompañando en todo momento. Por otra parte, ya mirando entonces la presentación, la siguiente diapositiva, vamos a encontrar en este momento la promesa que le hizo Jacob a Elohim. Aquí hay algo muy interesante y es algo que con mi esposo también lo estuvimos revisando y analizándolo muy bien porque el Señor nos habló a través de este estudio de la Parashá. Y fue que Jacob luego, citando la palabra textualmente, dice, luego Jacob hizo esta promesa, si Elohim me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces Adonai será mi Elohim, y esta piedra que yo elegí como pilar será casa de Elohim, y todo lo que Elohim me dé, le daré la 10ª parte. Eso lo podemos encontrar en Génesis, en el capítulo 28, versículo del 20 al 22, que nos pareció muy interesante y el Señor en el estudio de esta parashá nos regaló una enseñanza muy bonita y es el Señor está con nosotros en todo momento. Todos bien sabemos que tenemos diferentes momentos de adversidad, diferentes momentos de angustia, dificultades, exacto, pero sabemos que Él está en todo momento, lo que tú decías, amor, hace unas líneas, un momento atrás, el Señor nos habla en cada momento. Y ahí encontramos un salmo que nos pareció muy bonito y es el Salmo 34, 19, que dice lo siguiente: muchas son las angustias del justo, pero Adonai lo librará de todas ellas. Amén. Y adicional, un proverbio, el proverbio 3 del 5 al 6, que también nos llenó el corazón cuando lo leímos y decíamos con mi esposo, el Señor nos está hablando a través de esta palabra y es: confía en Adonai de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Sabemos bien que todos tenemos capacidades, todos tenemos diferentes talentos, pero siempre debemos poner esto en manos del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que nos dirige, Él es el que nos guía por la mejor senda. Entonces, no hay que confiar solamente en lo que nosotros sabemos, sino tener fe en que el Señor nos va siempre a dar la mejor guía, la mejor respuesta, la mejor palabra. Así es, esposita. Es interesante lo que dices porque todos nuestros dones debemos ponerlos al servicio del Señor. Así es. Todos nuestros planes debemos ponerlos al servicio del Señor. Y todas nuestras promesas, en la imagen anterior, bien lo decía la promesa de Jacob, debemos ponerlo al servicio del Señor. ¿Por qué? Porque es que Jacob prometió y pidió. Él pidió solo que lo vistieran, solo que le diera el sustento necesario, y él prometió dar el 10% de todas sus ganancias. Él cumplió, Jacob cumplió, y el Señor no solo cumplió con darle ese vestido o esa parnasá, ese sustento, sino que le dio mucha abundancia, o sea, realmente no solo material. Jacob y su familia fue muy numerosa, entonces le dio muchas riquezas de todo tipo y eso es importante tenerlo en cuenta porque nosotros comunidad, ese es nuestro propósito, poner al servicio del Señor nuestros dones y que nuestras promesas sean valederas y que sean cumplidas ante el Señor. Así es. Entonces podemos seguir con el siguiente momento, la siguiente imagen. Jacob llega a la casa de Labán y vive allí. Cuando Jacob llega a Harán, él llega a un pastoreo, hay unos pastores, él se encuentra con unos pastores y todos están esperando. Él pregunta por qué están esperando. Entonces todos le dicen, debemos esperar a que lleguen muchos pastores para poder correr una piedra grandísima para poder dar de beber a los rebaños. Era la única fuente de agua disponible en el momento. Mientras estaban en ese momento, Jacob
pregunta por Labán hacia los pastores, que sí lo conocían. Los pastores le dicen efectivamente, sí, sí lo conocemos, es una persona pues muy conocida dentro del pueblo, pero él no se encuentra aquí. Aquí hay una enseñanza muy bonita, porque la que está dentro del pastoreo es la hija de Labán. En este caso estamos hablando de Raquel. Y es impresionante porque uno no encuentra en un pastoreo mujeres pastoreando, solo encuentra hombres. Y la respuesta o la pregunta que más bien nos hacemos aquí es por qué una mujer está allí. Y es porque no es una coincidencia, es una diosidencia. Es decir, Dios te tiene a ti preparada a la esposa de tu vida, a la mujer de tu vida, te la tiene ya escrita en el libro. Tú no debes salir a buscar. Ella, si ya está para ti o si ya la tienes, en algún momento Hashem te la puso a ti porque era para ti y asimismo te puso a ti para ella porque tú eras para ella. Raquel se encontraba aquí es porque Labán había tenido una, ¿cómo se dice? Una epidemia, sus ovejas, su rebaño había enfermado y había quedado con muy pocas ovejas y él tuvo que despedir a su pastor, entonces mandó a Rebeca a que reemplazara a ese pastor en ese momento. Ahí fue donde él la conoció, de hecho la besó, apenas la vio, no es algo lujurioso, sino es algo más familiar, él se enamoró de Raquel, él sabía que él era su mujer. Amor a primera vista. Fue un amor a primera vista, así fue. Entonces, él se fue ya para donde Labán, allá Labán recibe a su sobrino, Jacob trabaja un mes para Labán, debemos recordar que Labán era un estafador, ¿sí? Entonces, Jacob trabaja para Labán y Labán le dice en algún momento, Jacob, no pretendas que vas a trabajar acá sin recibir nada a cambio, pero Jacob realmente no quería dinero. Labán estaba pensando algo así como, si Jacob me pide 10, yo le voy a dar 5, o si Jacob me pide 6, yo le voy a dar 3, pero Jacob no quería eso, Jacob quería era casarse. Entonces Jacob le dice, yo no quiero dinero, yo quiero casarme con Raquel y ofrezco 7 años de mi trabajo para que por favor me permitas casarme con Raquel. A lo que Labán accede y aquí empieza el trabajo de Jacob o su vida con Labán. Así es, amor. Entonces aquí en la siguiente presentación vamos a ver todo lo que encierra la historia de Jacob, Raquel y de Lea. Después de que él accede los 7 años a trabajar por Raquel, llegan los 7 años, el Señor vuelve a hacer algo muy especial por él y es que esos 7 años pasaron muy rápido para él porque él sabía que se iba a casar con la mujer con la que él quería. Él decide casarse, esa noche se casa es decir, ese día se casa con ella, esa noche va a pasar la noche con su esposa, pero sorpresivamente se da cuenta que pasa la noche con Lea y no con Raquel. Al día siguiente, pues muy enojado, Jacob decide hacerle el reclamo a Labán, diciéndole que por qué le había cambiado a su hija, es decir, él había trabajado 7 años por Raquel y no por Lea y le entregó fue a Lea, con lo cual pues Jacob se molestó bastante. Dentro del análisis que estuvimos haciendo con mi esposo y de ahí hay algo muy interesante y es que ahí hay un tema de engaño de nuevo. Entonces, lo vimos desde el punto de vista del engaño. Nosotros cuando hablamos del engaño y hablamos de la honestidad, nos llegamos a un punto y convergemos en algo muy puntual y es que a nosotros o al ser humano no le gusta que le hagan lo que no le gusta o uno no hace lo que no le gusta que le hagan. Así es. ¿Qué pasó? Que Jacob al engañar a su padre con la bendición, él en este momento está recibiendo un engaño por parte de Labán al darle a Lea como esposa y no a Raquel. Aquí hay una enseñanza muy importante y es que no solo hay que ser honestos, sino hay que ser honestos e íntegros completamente, porque de nada sirve tú ser honesto, digámoslo, hacia afuera, sino también hay que tener una integridad al interior de tu hogar, al interior de uno mismo, al interior de su pareja. Es muy importante eso. Entonces, ahí hay un punto que tocamos muy interesante que nos dejó este estudio de la Parashá y fue ese, el ser honestos, el ser íntegros y el ser
personas que no nos gusta hacer de pronto lo que no queremos recibir en este caso. Exactamente. Recuerden que en lo secreto el Señor también está y Él lo ve todo y lo sabe todo. Entonces, no se trata, como dijo mi esposa, de tener, como decimos en sistemas, un front donde eres espectacular, pero de puertas para adentro tal vez no eres tan espectacular y no estás ni siquiera pensando adecuadamente. Entonces, eso nos dejó esa enseñanza. Así es. Y aquí pues ya se desprende todo lo que es la historia de los otros 7 años que trabaja Jacob para casarse, en este caso ya con Raquel. Una precisión. Labán sabía, Jacob llegó con bendición. Es decir, Jacob llega a Harán y sus rebaños, los rebaños de Labán empiezan a multiplicarse, empieza a haber abundancia, empiezan a ver los hijos. De hecho, en la imagen anterior que estábamos explicando, en esos 7 años, o sea, Labán lo que le dice a Jacob es listo, yo te voy a dejar casar con Raquel dentro de 7 días, no hay ningún problema, pero me vas a trabajar 7 años más. ¿Por qué? Porque él sabía que él llegó con bendición y no lo quería dejar ir. Él era un engañador, un estafador, esa era la fama de Labán. Además era idólatra, adicional a eso. Entonces él sabía que iba a asegurar 7 años más a Jacob y pues Jacob aceptó, listo. Él quería casarse con Raquel, voy a trabajar 7 años más. Así Entonces, es. en ese momento, Así es. Y de ahí empieza toda la historia de el nacimiento o la descendencia de Jacob, que todos ya conocemos en este momento. Inicia y se fortalece todo lo que es el nacimiento de los hijos, tanto de Lea, en este caso, cuando Raquel era estéril, no podía tener hijos, se dio a su criada para que pudiese tener hijos, y también a su vez Lea con su criada la cede también a Jacob para que también pueda tener hijos. Y aquí desprende todo lo que es, de pronto por tiempo no tendríamos en este momento la oportunidad de explicarles cómo se desprende toda esta gran descendencia. descendencia, que es muy importante en este caso ya para traerlo ya a nuestros días, pero bueno. Igual, de aquí partimos ya a la parte final de la En parashá. la siguiente imagen ya podemos Así es. observar cuando Jacob ya tiene sus hijos, ya cumplió su tiempo y él quiere realmente marcharse, ya quiere devolverse, él empieza a soñar con ovejas, ya no soñaba con ángeles, sino soñaba con orejas Ovejas. esquiladas y también ovejas como no tan bonitas, ¿sí? Entonces él siente que ya es el momento de volverse, pero Labán no quiere que él se marche. De hecho, él se queda 6 años más, completando casi, no sé, aproximadamente como 20 años, hasta que él ya decide marcharse. O sea, Jacob ya arranca camino y se va, realmente se escapa. Y por algún motivo, Raquel roba los ídolos de su padre, de Labán, se los lleva, los esconde, y ellos se van. Labán se entera que él se quiere ir, entonces lo persigue, los ubican, y cuando los ubican, Labán le dice, ¿cómo te atreves a dejarte sin ir, sin despedirte? Y adicional a eso, me robas. Entonces Jacob dice, si alguien te robó aquí, esa persona debe morir. Entonces puedes requisar todo y no vas a encontrar nada. Pues Labán se pone a requisar uno por uno las personas que estaban, y lo que hace Raquel es sentarse en un camello encima de los ídolos y ella nunca se levanta de ese camello. Entonces Labán finalmente No los encuentra. no los encuentra y lo que decide es darles la bendición y dejarlos ir. Cuando ya los deja ir, pues ya Jacob tiene como su salida de Aram y se devuelve, y ahí es donde los ángeles de Dios, de nuestro Elohim, salieron a recibirlo a él. Así es, así es. Y ya como para terminar, esta última parte fue muy interesante porque a la salida de Beersheba, los ángeles acompañan a Jacob
y de nuevo Sí, a la salida de a la Show, salida, correcto. y de nuevo, ya cuando sale de Aram. Aram de Haram, lo vuelven a acompañar los ángeles. Es decir, en todo momento Hashem envía a sus ángeles protectores sobre Jacob para que lo puedan proteger. Amada comunidad, esa fue como la enseñanza que en esta noche el Señor nos ha regalado. Para nosotros fue un honor haber podido entrar a sus hogares, tocar corazones y darles a conocer esta hermosa palabra. Les deseamos a todos una excelente semana, bendiciones y Shavuot. Shavuot, comunidad, que estén muy bien. Bendiciones.